Hermanos, paz de Cristo para todos, el Señor los bendiga. Hoy en esta tarde, donde quiera que nos vayan a ver o a escuchar en el tiempo del Señor, seguimos predicando, seguimos siendo de bendición, seguimos en esta carrera hacia el final, guiados siempre por el Señor Jesucristo. Y el tema de esta tarde es solamente fe. ¿Cuántas veces hemos oído esa palabra de que en la vida cristiana es solamente fe? O en inglés dicen faith alone. Pero hoy vamos a ver de que es bien importante conocer qué es lo que quiere decir el Señor cuando nosotros leemos que es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos nosotros que entender algo aquí, que si nosotros somos llamados de parte de Dios, sin importar la posición que usted tenga en la iglesia, usted tiene que empezar a cambiar. El cambiar es el estar siendo transformado por medio de la palabra y por medio de las revelaciones del propio Dios. Entonces vamos a ver en esta tarde, como lo dije, de una vez por todas, qué es el vivir o estar o el ser salvos solamente por fe, ¿sí? Porque no es nada más, si nomás se dice solamente por fe, pero no se le explica a las personas qué quiere decir eso, la gente no lo entiende, entonces no sirve. Pero si es solamente por fe y a las personas, a los hermanos se les explica lo que quiere decir, entonces la gente va en victoria. Y eso es lo que vamos a ver precisamente hoy, que nosotros somos participantes de una naturaleza divina, ¿sí? Por eso les decía que no importara quién fuera usted, si usted es una persona ya cristiana, usted se congrega, usted participa de todo en su iglesia, lo más importante aquí es que usted vaya siendo cambiado. Por eso solamente fe. Ahora vamos a ver nosotros lo que aconteció en las Escrituras con mucha gente, incluyendo los discípulos, y qué les decía Jesús, conforme a tener fe, conforme a tener poca fe y conforme a estar recibiendo lo que eran las cosas de Dios. Vamos a ver nosotros que la palabra participar significa en el diccionario, es alguien que tiene parte en una cosa, escuchen bien, o entra con otros a la parte en la distribución de ella. Eso es participar. Entonces vamos a ver hoy en esta tarde que el apóstol Pablo y todos los santos de antes, que fueron llenos de la misma fe que tenemos nosotros participamos de las mismas bendiciones de ellos, sin nosotros ser apóstoles, porque mucha gente dentro de las iglesias o del cristianismo o de los evangélicos ven a alguien muy superior, lo cual se le tiene que tener honra, pero en cuanto a la fe es la misma fe, porque es el mismo Dios. Entonces por eso tenemos que entender nosotros que es solamente fe dentro de los cristianos, porque escuchen bien, hay doctrinas donde se habla que es por fe, pero lo vuelvo a repetir, no se explican. Y mucha gente no sabe cómo moverse en su vida personal, porque de por sí nadie escudriña las escrituras, ni en su casa, ni en la iglesia, ni el pastor, ni nadie. Hay iglesias así, yo los he visto, que nada más leen un versículo y ya no leen ni vuelven a leer más Biblia para nada. Entonces entendamos que la clave aquí, para estar en la victoria, es tomar los consejos de Jesús. Jesús mismo dijo, y les dijo a los religiosos de su tiempo, que tenían que escudriñar, porque ahí estaba la verdad y ahí estaba la salvación y ahí estaba todo. Entonces hoy en nuestros días no ha cambiado nada. Por eso es necesario meternos a fondo a todo esto y nosotros salir de las tinieblas hacia la luz admirable. Por eso vamos a ver todo esto hoy en esta tarde. Es mucho de qué hablar, pero vamos a ver hoy solamente lo que Dios nos muestra. Para ir dándonos una idea, en el libro de Habacuc 2:4, obviamente es el Viejo Testamento.
Obviamente vamos a ver qué se va a decir aquí acerca de aquellos que van a vivir por fe, para que usted vaya imaginándose lo que está escrito y lo que usted hace en su vida personal. Dice Habacuc 2:4, dice, he aquí, cuya alma no es recta, dice, se enorgullece. Entonces vemos aquí el aspecto de una persona que el alma de él está incompleta. Claramente dice, he aquí que cuya alma no es recta. Escuchen bien, lo primero que pasa, se enorgullece. Dice enseguida, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí es donde nosotros, como la iglesia del Señor, tenemos que empezar a ver qué quiere decir el Señor con eso. ¿Por qué los profetas de antes profetizan de esa manera acerca de que una persona va a depender de la fe? ¿Sí? Entonces piense usted si usted tiene que actuar en su vida o no tiene que hacer nada. Por eso es lo que quiero que usted vaya aprendiendo lo que Dios nos va a mostrar hoy. Y para ver unos ejemplos, vámonos hasta Mateo 17:19. Mateo 17:19. Vamos a ver aquí cómo Jesús responde a sus discípulos cuando ellos no pueden sanar a este joven o a este muchacho que le llevan para que él sea sanado y sea pues transformado y los espíritus inmundos se vayan. Dice aquí en Mateo 17:19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, oigan lo que le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Imagínense estar con Jesús, imagínense ver todo lo que hace, imagínense todas las palabras que salían de Jesús en ese momento, cara a cara con ellos. Y la respuesta de Jesús es muy simple. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ahora, ¿por qué les dice por vuestra poca fe? No les dijo porque no tienen fe, les dijo por vuestra poca fe, o sea que sí tenían pero muy poquita. Podemos entender eso, ¿no? Porque más adelante Jesús dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí. Porque imagínense estar con Jesús. Eso ahí tiene que hacernos sentir, me pongo yo ahí, como que estoy con el mismo Dios y tengo que creerle. Pero no le creo en un 100% porque, no sé, de acuerdo a lo que leemos aquí, ellos tenían poca fe. Vamos a seguir leyendo. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, aquí está ya, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasara, dice, y nada os será imposible. Vean lo que está declarando Jesús ahí. Nosotros vemos ya aquí que no creían en Él, para nada, absolutamente nada, porque Él les está diciendo que si ya tuvieran la fe, no es que ellos van a mover mar y tierra, lo que pasa es que Jesús es capaz de hacer todo. Para Jesús no hay imposibles. Entonces entendamos nosotros que los mismos discípulos caminando con Él no podían, algo pasaba ahí. Entonces vemos aquí que el estar con Jesús pero no tener fe de nada sirve. Ahorita vamos a meternos más a fondo a esto, lo que quiero decir. Entonces Él les dice que si tuvieran fe, porque la fe no tiene una cantidad que ocupemos, solamente es creer. Cuando el Señor viene a nosotros es aceptarlo, recibirlo, y tenemos completamente todo lo que ocupamos. Por eso les estoy mostrando esto, para que usted vea cómo un individuo en la iglesia tiene que permanecer, cómo tiene que pensar, cómo tiene que irse renovando y todos estos detalles. Ahí mismo, en Mateo 8:23, ¿sí? En el libro de Mateo, pero esta vez Mateo 8:23, vamos a ver nosotros aquí, gloria al Señor, que estando ellos otra vez con Jesús, ¿sí? Vean lo que pasó aquí.
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Podemos ver eso como ir detrás de Jesús, ir detrás del Mesías, así como hay mucha iglesia que predican ellos según acerca de la salvación y de Jesús, pero como que nadie entiende y nadie sabe. Sí, porque se ve que hay mucha gente que tiene unos testimonios muy malos acerca de andar en las iglesias. Dicen, yo ya no regreso, a mí me estafaron, a mí me salvaron. Hay de todo, y hay verdaderas, y hay bandidos, y hay de todo. Pero vean ustedes aquí, qué tan cerca estaban ellos del mismo Jesús. Lo que pasó aquí, vamos a leerlo porque él estaba dormido. Miren, dice aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces veamos nosotros aquí la ignorancia de las personas, de los discípulos. El decir, bueno, si está dormido de nada va a servir que esté ahí porque pues él no está viendo ni tenemos nosotros que hacer algo. Entonces es el no creer, otra vez. Dicen, dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, yo ya sentía que se iban a morir, ahí se iban a ahogar, o yo no sé. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe, otra vez? Entonces, dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, o sea, se calmó todo. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea que ahí está el ejemplo de que ellos mismos se preguntaban quién era todavía Jesús, porque tenía tantas cosas que él calmaba hasta las mismas tempestades. Entonces hoy en nuestros días nosotros vemos gentes igual, gentes que están en las iglesias, gentes que son hermanos, gentes que son inclusive pastores y líderes, y ellos están viviendo unas vidas muy tremendas, lo diría yo. Ellos no pueden ser la luz de nadie ni la sal de nadie porque ellos no creen, si me puedo explicar de esa manera. Y alguien dirá, ¿y usted cómo sabe? Bueno, porque vemos sus frutos y vemos los frutos de los que están sentados también, que ya no regresan y se van y no les gusta y dicen, no, algo está pasando aquí, o al mismo tiempo todos están lo mismo, está lleno pero no hay nada. O sea, hay muchos tipos de casos en esas iglesias, ya sea que estén llenas o estén vacías, pero puede ser, les traigo esto porque no se sabe, mucha gente no sabe entender esto y otros no saben cómo predicarlo tampoco. Por eso les pongo estos ejemplos para que ustedes vean que estando aún ellos con Jesús, estaban sorprendidos, no entendían, y Jesús mismo les dice la verdad, hombres de poca fe, porque el tenerlo ahí, pues algún consuelo sentían, pero en los ojos de Jesús, en lo que él veía en ellos, eran hombres de poca fe todavía. Vamos a ver ahorita otro ejemplo de alguien que ya recibe y cree por medio de la palabra, y no era discípulo, para que ustedes vean cómo las cosas se manifiestan en las personas, para que usted no tenga la idea de ya porque usted se congrega, usted quizá todavía no es ni salvo, y por allá alguien ya está creyendo y ni siquiera ha ido a la iglesia y tiene algo y Dios ya depositó algo en él y cualquier día da el cambio. Veamos lo que dice aquí en Mateo 8:5, ¿sí? Porque esto que le enseño es para que usted vea los ejemplos de lo que es estar en la fe, de lo que es moverse con Jesús. Dice en Mateo 8:5, dice claramente, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Vean lo que le va a decir. Dice que su criado estaba postrado en su casa por allá, paralítico, gravemente atormentado. Entonces vemos nosotros una persona que está en problemas, pero empiezan ellos a charlar entre Jesús y el centurión, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Vean eso lo que dice Jesús. Entonces vemos aquí la respuesta del centurión. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces vean ustedes el contraste de los llamados discípulos que todo el tiempo acusados de tener poca fe, y alguien que está
dispuesto primeramente a humillarse delante de Jesús y le dice, no es necesario porque yo no soy digno de que vayas tú a mi casa. Dice, porque también, le dice en el 9, también yo soy hombre bajo autoridad. Ahora vemos que a Jesús se le dio toda la autoridad. Entonces nosotros tenemos que ver que para cualquier necesidad en nuestras vidas tenemos que recurrir siempre a Él y buscar siempre a Él, porque Él tiene la respuesta. No es nomás una costumbre estar hablando y clamando, sino que no tenemos otra. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad, dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo, ve a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Dice el 10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, oigan lo que va a decir aquí, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿qué dio a entender? Que mucha de la gente que se decía, incluyendo los mismos discípulos que Él habló, que Él les habló, que Él les dijo, que Él les mostró que dejaran todo y lo siguieron, nadie, absolutamente nadie tenía la fe que tenía el centurión. Entonces, con esto les muestro esto para que ustedes vean cómo la gente de aquel entonces y de hoy mismo no saben lo que es moverse en fe, creer, permanecer, no importarle nada en la vida y tener la prioridad, que la prioridad siempre va a ser Jesús. Ahora, y alguien dirá, ¿y cómo? ¿O por qué? ¿O de qué manera? Mucha gente habla de tener fe. Mucha gente habla de hacer cosas porque tiene fe. Vamos a ver qué dice la Escritura de acuerdo a eso. En Hebreos 12:2 claramente dice, Hebreos 12:2, miren, dice, puestos los ojos en Jesús. Este es el capítulo, el versículo clave para nosotros entender qué significa solamente fe y de qué manera es que vamos a nosotros a vivir, ser transformados y ser salvos. Aquí nos está mandando a que pongamos los ojos en Jesús, ¿sí? Dice el autor y el consumador de la fe. Ahora aquí podemos nosotros traducir esto como el principio y el fin de una persona que está en el Señor. El principio de nuestra carrera, de nuestro llamado, lo tiene Jesús en sus manos. Y el final también lo tiene Él. Por eso nadie puede hacer nada alejado de Él. Claramente dice, lo repito, vean, puestos los ojos en Jesús, el autor es el que va a comenzar todo, el que va a hacer todas las cosas, y el consumador es en donde va a terminar todo. Entonces dice que Él es el autor y consumador de la fe. Por eso cuando dicen solamente fe, se refieren, aunque no expliquen, y ese es el problema, se refieren que todo está en Jesús. Cuando nosotros dependemos de Él y estamos en un 100% con Él, y Él está con nosotros también. Entonces ahí ya estamos viendo nosotros ahora sí que no son solamente decir palabras y tirarlas al aire y decir yo declaro esto por fe, o yo hago esto por fe. En ningún lugar va a ver usted cosas así que alguien esté bajo la poderosa mano de Dios, obedeciendo, sometido, y de repente diga yo por fe hago esto, cuando Dios nunca le dijo nada. Nosotros estamos siempre a la voluntad de Dios. Nosotros somos llamados, ahorita lo vamos a ver, a cosas muy especiales, ¿sí? Usted se va a sorprender ahorita lo que vamos a ver. Vaya entonces a 2 de Pedro, ahora sí para que vaya entendiendo lo que vamos a ver aquí. 2 de Pedro 2:1, vamos a ver aquí cómo las personas, los cristianos, tenemos que ir siendo movidos y cambiados, porque a la fe le vamos a ir añadiendo cosas. ¿Cómo le parece? Entonces, entienda, y ahorita es bíblico esto que vamos a ver aquí.
cuando empieza él a hablar en el saludo, Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Dice: los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces ahí vemos nosotros que hubo un proceso en esta gente, en estos hermanos. Dice aquí que los hermanos han alcanzado algo por medio de lo que Dios hizo en ellos. Vemos nosotros que ellos no se quedaron como muertos, como dormidos en un solo lugar. Ellos empezaron a moverse, porque lo está declarando Pedro. Dice aquí: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes que sea esa fe en una persona? ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Mucha gente dice que ya volvió a nacer. Mucha gente dice que tiene años de cristianos. Mucha gente pueden declarar lo que ellos quieran. Pero si es verdad, amén a eso, no hay ningún problema. Pero si usted lo declara porque lo oye de los demás hermanos y hermanas y usted no sabe nada, usted está en un error. Porque aquí hay una transformación. Escrito está, dice aquí el mismo Pedro: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Acuérdense que a Pedro y a todos ellos se les reveló y anduvieron con el propio Jesús y les habló las revelaciones del cielo y todas estas cosas. Ellos tuvieron esos encuentros. Entonces, si todos nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que la de ellos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de nomás pensar o estamos hablando de ya ser unas personas diferentes en el Señor? Yo quiero que le ponga una marca ahí. Y vamos a ver 1 Corintios 4:13. Porque Pablo dice que la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, para que usted vea que usted es ya o todavía no lo es. Le digo esto para que empiece a cambiar y empiece a ponerse a cuentas con Dios, ¿sí? 2 Corintios 4:13 dice, está hablando Pablo de vivir por la fe, y dice en el 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea que todos nos movemos en lo mismo. Por eso es que en las iglesias, no todas las iglesias son de Dios. Algunos se mueven en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos, y otros sí se mueven en la verdad. Hay de todo. No sé en cuál esté usted, o ojalá que esté en la verdadera. Pero aquí dice Pablo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice, conforme a lo que está escrito. ¿Eso le predican a usted? ¿Eso ha oído usted durante años? Si eso ha oído, gócese. Gócese y gócese todo el tiempo. Conforme a lo que está escrito, dice, creí. Dice, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces estamos viendo aquí ya las transformaciones, no de poca fe, sino de tener ya que un espíritu de fe. O sea, vivir en el mismo Señor. ¿Estamos entendiendo? Todo esto está bien claro, pero es necesario que usted lo vaya recibiendo para que usted se dé cuenta de cómo debe de vivir uno por la fe del Señor. No nomás decirlo, sino es que todo esto es una realidad en la vida del creyente. Mire, regrese a 2 de Pedro. Vamos a seguir viendo a ver qué dice. 2 de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Vean ustedes el por qué la gente recibe la gracia y la paz. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo que le repito siempre aquí, que nosotros ya no nos importa nada y nosotros estamos en victoria, pero entendamos de dónde vienen todos estos consuelos y de dónde vienen todas estas alegrías y gozos en la vida del verdadero creyente. Cuando usted lea, pida sabiduría a Dios, porque en un pequeño segmento usted va a ver grandes verdades. Vea lo que dice el 2, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que ya tienen, pero le van a ser multiplicadas. ¿De qué manera? Dice aquí que en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es lo mismo.
Y aquí viene a hablar ya más a fondo. Dice en el encabezado, partícipes de la naturaleza divina. Por eso usted tiene que entender que si usted no es guiado por el Espíritu, usted todavía no es de Dios. Así tenga 30, 20, 15, 10, 5, 2 años en la iglesia, usted todavía no es nadie. Nosotros todos tenemos, como dice él, una fe igualmente preciosa, porque es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. Dice Pedro en el 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que en cuanto a la vida secular, a la vida que tú ves ya la ves diferente. Y a la piedad son todas las cosas que provienen del propio Dios que te está mostrando y te está enseñando y estás recibiendo y estás caminando y vas en pos de Él. Acuérdense que la Biblia dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No toda la gente lo entiende. Porque en la piedad abarca toda la deidad, todo lo que es de Dios, todo lo que pasó desde que fue enviado hasta que resucitó. Y todo eso se acepta y se cree. Entonces, todo el creyente va teniendo un paquete completo en su vida. Por eso dice lo que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Otra vez hablamos de lo mismo. Cuando Él deposita en ti el Espíritu, ¿qué crees que pasó? Divino poder en ti te ha dejado caer el Señor. Es su Espíritu Santo. Y por eso ya vives tú por fe y estás en fe. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, aquí quiero que ponga atención usted, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí es donde quiero que usted se vea, y yo ya me he visto todo el tiempo en esto. ¿Cuál es el llamado y de qué se va a tratar? Ya sabemos que es parecernos al Hijo, pero tenemos nosotros que entender qué hay que hacer, o de qué manera hay que portarnos, o para dónde le damos. Bueno, todo está escrito aquí. Pónganle una marca y busquen 1 Tesalonicenses 4:7. Ahorita regresamos. Le tengo que mostrar esto porque esto es muy fácil de entender, ¿sí? 1 Tesalonicenses 4:7. Gloria a Dios. Lo que tiene que poner usted en su mente y en su corazón cuando es llamado de un Dios santo es exactamente eso. Dice 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces en este caminar, en esta carrera, en la tierra, no es de andar nosotros de inmundos todo el tiempo, haciendo lo que queramos pensando que estamos bajo la gracia. Lo que tenemos que hacer es obedecer porque estamos llamados a santificarnos, a guardarnos y a apartarnos, a no ser como los demás y a dejar lo que hacíamos antes. Bueno, esa es una. En 2 de Tesalonicenses 2:13, 2 de Tesalonicenses 2:13, vemos aquí una declaración para lo que fuimos escogidos, porque es el llamado del que estamos hablando, de la participación de la que tenemos que hacer como cristianos. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice él, hermanos amados por el Señor, de que Dios, oigan bien, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces vemos aquí que somos nosotros escogidos para hacer algo. Cuando nosotros nos apartamos, estamos caminando, nos estamos apartando, nos estamos santificando. Eso lo tenemos que hacer literalmente. Por eso, escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya con eso usted no tiene otra ni yo, más que estar siempre buscando las respuestas del Señor. Claramente dice aquí, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El estar siempre creyendo lo que Él nos está enseñando. No como los discípulos que cada rato les decía en su cara, hombres de poca fe, hombres de poca fe.
Si usted es un cristiano, usted no tiene poca fe ya. Si usted ha vuelto a nacer, usted está completo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y usted tiene que empezar ahí a santificarse por medio del mismo Espíritu que Dios depositó en la fe, dice, y en la verdad. Usted no puede negar lo que está escrito. Usted puede escoger lo que usted quiera, pero no le conviene porque está en una mentira. Tenemos nosotros que caminar de la manera que está escrita. No tenemos ninguna otra opción. Por eso dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar, escuchen bien, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es solamente, como dicen todos, fe. Les digo, cuando no se explica, no sirve para nada eso. Pero cuando se explica, en realidad solamente fe, porque es Jesús. Es todo lo que ocupamos, ¿sí? Entienda y no se haga bolas. Repito el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que por el conocimiento se va alcanzando las promesas que Dios tiene en nosotros hasta el final, y permanecer y estar y terminar con Él. Dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina. Vean, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, hoy en nuestros días hay iglesias, pero no todos tienen la doctrina de Jesús. Todos tienen un montón de ideas, todos tienen un montón de pensamientos, todos vienen de unas escuelas, todos vienen de otros seminarios, todos vienen de otros países, todos vienen de otras enseñanzas bien raras. Y todos dicen ser cristianos. ¿Cómo está eso? Entonces entienda usted que doctrina nomás hay una, porque nomás hay un Dios, un solo Salvador, una sola fe y un solo bautismo. Entienda. Por eso dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, Él mismo nos va a asegurar, nos va a afirmar en todas estas cosas. Nosotros no podemos, como siempre lo digo, creer algo que ni siquiera sabemos qué es. Y más si nos decimos ser hijos de Dios. Alguien nos está engañando, porque si no hay respuesta, si no hay claridad en esa predicación cuando usted la recibe y usted no ha entendido y usted no sabe, algo está pasando, ya sea con el predicador o con usted. No puede, ustedes tienen que estar en una misma mente, en un mismo pensamiento, como lo leíamos, en un espíritu, en una misma fe. Sí, así es. Regresemos aquí, a segunda de Pedro. Vemos entonces que no somos llamados a creer algo que no entendemos. Somos llamados por su gloria y excelencia, o sea que Él nos está perfeccionando. En el tiempo que usted tiene como creyente, usted ya no tiene que ser el mismo. En el tiempo que usted tenga 2, 3, 4, 5, 10, 20 años, usted no tiene que ser el mismo o la misma persona, el mismo creyente. Porque somos llamados nosotros a ir siendo transformados en el Señor. Dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado, vean lo que dice aquí, preciosas y grandísimas promesas. Una de las más grandes, como dice aquí, preciosas y grandísimas promesas, es que Él diga que Él es mi Padre y yo voy a ser su hijo. Ese es lo máximo de todo. No es que me sane, no es que me dé prosperidad, no es que sane a mi hijo, no es que sane a mi hija, no es que convierta a mi esposo o a mi esposa. Aquí la promesa es que se cumpla, que Él sea mi Padre y yo sea su hijo. Ahorita lo vamos a ver, porque es que además de eso, no, nosotros con eso estamos completos, con que Él sea nuestro Padre y nosotros su hijo. Con eso estemos satisfechos. Quiero mostrarles en 2 de Corintios 6:14, para que vean ustedes que todo está aquí. Todo está aquí. Yo sé que la Biblia está llena de promesas. Yo sé que hay promesas por todos lados y para toda la gente, para todos los hombres, y de todo tipo de promesa. Pero la más grande para un hijo de Dios es exactamente eso: quedarse como hijo y tener siempre a Él como Padre, a Dios. Dije 2 de Corintios 6:14, y esto
tiene que hacer una separación de entre el mundo de afuera y su vida muy íntima con Dios. No sé si va a estar de acuerdo en esto o no le importa, pero esta es la verdad. Esta es la verdad para todos aquellos que están muy impuestos a seguir muchas costumbres, a tener muchas fiestas, a tener mucho tipo de encuentro con otra gente y hacer de todo y no importarles nada. Vean lo que dice aquí. En el encabezado dice, somos templo del Dios viviente. Imagínense, ¿qué tan santos debemos de ser en comparación de aquellos que no lo conocen? Bueno, aquí están las cosas escritas. Dice, no, como número 1, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vean el primero. Me imagino está hablando del matrimonio, del noviazgo, o de simplemente andar caminando con alguien que no es creyente y juntarte con él o con ella y andar para arriba y para abajo, ir a la tienda, ir a donde te va al parque, a divertirse, andar juntos y que ella no crea o no creas tú, que estén todos ahí desigual. Dice y pone estos ejemplos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, no existe nada en común. Entonces vamos ahí, ¿quién está fallando? No el que no cree. El que está fallando es el que dice aquí, ser de Dios, y no hace nada y no le importa nada, de acuerdo a lo que leemos. Dice en el 15, pregunta, ¿y qué comunión, o qué concordia? La concordia es la unión o la armonía que existe entre Cristo con Belial. ¿Para quién era Belial? Belial era el mismo Lucifer, el mismo Satanás. No hay ninguna unión ni ninguna armonía entre ellos dos. Es así como estamos nosotros también. Pero ahorita vamos a ver acerca de esas hermosas promesas. Le estoy trayendo esto porque todo tiene que ver y se lo tengo que leer. Porque hay mucha gente que dice, no, yo estoy bien, no pasa nada, yo hago esto, lo he hecho todos los años. Bueno, sí pasa porque escrito está y no tenemos que ser así. Vean lo que sigue diciendo, lo repito el 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Escuchen eso. Para todos aquellos que piensan que pues tener ídolos o cualquier cosa dentro de los templos no es nada malo. Bueno, aquí está como algo muy abominable, que no hay nada que ver una cosa con la otra. Si el templo somos nosotros y nosotros no tenemos que tener ninguna idolatría ni ninguna preferencia, otra que no sea seguir y estar con el Señor, de acuerdo a lo que Él dice. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Aquí es donde quiero que ya pongan atención, porque vamos a entender de una vez por todas estas hermosas promesas. Si yo no tomo las promesas y a mí no me importa lo que Él está diciendo, ¿será que puedo terminar con Él? ¿Será que Él me va a recibir a mí? ¿Será que me está esperando con brazos abiertos, como dicen todos? Vean lo que está escrito. Dice, habitaré, dice el Señor, y andaré entre ellos. Eso es cuando Él está declarando poner el Espíritu en nosotros. Son las hermosas promesas. Pero vean cómo empieza todo, ¿no? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Estamos viendo aquí, estas cartas son para iglesias cristianas. Esto no es para nadie más, sino para aquellos que dicen tener una comunión con Dios y haber vuelto a nacer y están en todo y son hermanos y son hermanas, tienen congregaciones, tienen de todo, están muy en orden. Bueno, aquí hay requisitos. No son míos, ni me los inventé, ni son de ningún lado, sino del propio Dios. Él dice todos estos requerimientos. Apartaos, dice el Señor, no toques lo inmundo, y como promesa dice, y yo recibiré. Pues que es que hay gente que no se arrepiente nunca, y dicen, ahí dice, a mí me dijeron que es por fe solamente, y yo creo nada más así, de esta manera que dice el pastor, y yo no salgo de ahí, y yo sé que Dios cuando Él venga o yo me muera, me voy a ir con Él, porque el pastor me dijo que es por fe solamente. Entonces no entiende nada. Dice aquí en el 18, y seré para vosotros por Padre. Acuérdense que si nosotros como cristianos
No tenemos este Padre Celestial, somos unos bastardos, sin Padre en la tierra. Es así como Él nos ve. Tú podrás tener a tu Padre todavía, o ya se haya ido de aquí, ya estés tú solo. Pero si tú eres en realidad un hijo de Dios o una hija, Dios tiene que ser tu Padre. Porque escrito está, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero vean otra vez en el 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mira, cuando Él promete algo, tenemos nosotros que escuchar y retener esas palabras, porque las ocupamos, las necesitamos y sin Él no podemos hacer nada. Dice Él, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice aquí, perfeccionando la santidad. Escuchen de qué manera uno perfecciona la santidad. En el temor de Dios. Alguien una vez dijo, no, yo sé que Dios nunca me hace nada, pero yo siento feo hacerle algo a Él, dijo él, así. Y es un predicador bien famoso que ya murió. Bien famoso, que por todos lados era un evangelista. Por todos lados, por ahí salen en el internet sus videos de él. Él dijo que él le tenía miedo a Dios porque él tenía miedo a hacerle algo y Dios se molestara, porque dice, es que entristeces el espíritu. ¿Sabe qué? El temor a Dios, Él nos puede destruir y mandar al mismo infierno. Destruir el alma y destruir el cuerpo. Entienda, Dios no se ofende con nada. Se lo digo así porque Él no pierde nada. Él es Dios soberano, poderoso. No hay nada que usted pueda hacer que Él diga, wow, me siento mal por lo que hizo mi hijo. Se entristece el espíritu, es cierto, no lo niego, pero eso no, usted no le hace ningún daño a Él. El temor es que nosotros lo ocupamos a Él. Él no nos ocupa. Él no nos ocupa. Él ha salvado el mundo ya con 8 personas. ¿Usted cree que ocupa el mundo entero? Si ya salvó una vez al mundo con un diluvio y fueron 8 los que se salvaron. Así es Dios. Por eso entienda que uno se perfecciona en la santidad, en el temor a Dios, de lo que me puede hacer a mí, en mi vida desde ahorita, que me mande a la cama, me mande de una enfermedad y al parte, y si Él quiere me mande al mismo infierno y yo me quedo ahí, porque Él puede hacer lo que Él quiera. Y nadie de los que me están oyendo puede hacer nada. Nadie puede hacer nada por lo que puede hacer el Dios poderoso a una persona. Nadie puede intervenir. Así es Dios, por eso hay que temerle. ¿Qué no está leyendo pues lo que dice? Por eso entienda, esto es muy fuerte, pero esta es la verdad, porque escrita está todo esto. Wow. Entonces vea usted las máximas promesas, es que Él va a ser nuestro Dios y Él será nuestro Padre. Pero vamos avanzando. Yo sé que a mucha gente no le gusta ver esto, pero esta es la verdad. Y esto es lo que Dios pone, que nosotros hablemos para que la gente salga de las tinieblas. Segunda de Pedro 2.4 nos quedamos, 1.4. Segunda de Pedro 1.4 dice pues, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes, oigan bien, de la naturaleza divina. Quiere decir que si tú no eres hijo o hija de Dios, tú no participas de ninguna fe, de ningún espíritu, y mucho menos, oye lo que te voy a decir, terminas con Él. Por eso ten mucho cuidado lo que te están predicando, ¿ok? Si te están hablando la verdad y todo está en orden, hey, amén, Dios los bendiga a todos en esa congregación. Pero yo le digo esto para aquellos que tienen pastores sin espíritu, tienen líderes sin espíritu y la congregación no sabe qué hacer. ¿Sí? Por eso hacen tantos acontecimientos, tantas celebraciones, que porque se aburren. A mí me han dicho, les digo, hermano, ¿por qué hace usted tanta cosa? No, es que luego la gente se te aburre, hermano. Ya no quieren venir. Entonces por eso celebran esto, celebran lo otro, tienen el día de esto, tienen el día de lo otro, y todos están ahí como bien enfiestados en la pura carne. En la pura carne están todos ahí. Entonces entendamos aquí que en esas promesas que Dios nos da, las cumplimos, las recibimos, participamos, como dice aquí, de la naturaleza divina, que es movernos por fe y en fe y creerle toda la vida. Entienda que esto es así. Por eso dice, oigan bien la razón, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si el mundo está caído por el pecado, y porque todos los hombres tienen deseos de seguir haciendo su propia voluntad. Entonces es un mundo en decadencia. Pero cuando nosotros nos apartamos de esa corrupción del mundo, nosotros participamos de la naturaleza divina. Dios ha venido, Dios nos está cuidando, nos está tranquilizando, los deseos que teníamos ya no existen.
Somos otras personas, somos ahora sí que somos personas en Cristo Jesús. Entonces entendamos que todo está escrito aquí. Por eso dice, oigan bien aquí ya donde vamos a ver, que es pues por fe, pero en esta fe hay que añadirle cosas. ¿Cómo está eso? Vean y pongan atención, porque nosotros tenemos que recibir lo que está escrito, el misterio de la palabra. Dice en el 5, vosotros también, se está dirigiendo a los hermanos, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, todo rapidez y todo cuidado en tu vida cristiana, lo podemos traducir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dice aquí, por esto mismo, añadir a vuestra fe, hoy la transformación, el cambio, lo que tienes que empezar a hacer, ¿sí? Para que puedas tú entender todos los misterios y todas estas cosas tan hermosas y no tengas ningún tropiezo. Entiende y vete cambiando, vete transformando, como dice la palabra. Repito el 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, tiene una como dice, añadir a vuestra fe. Si ya has creído y el Señor está en ti, tienes que seguir adelante, tienes que seguir a la meta. Dice que le pongas virtud. La virtud es la honestidad, la eficacia y el poder de hacer las cosas. Eso lo tienes que hacer tú. Cuando ya llega todo a ti, tú tienes que empezar a moverte en el Señor. Por eso es que nosotros no somos de los que estamos dormidos o como enfermos en las iglesias. ¿Entiende? Dice que le pongas a tu fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento le tienes que poner un dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? ¿Hacer lo que tú quieras? No. El dominio propio es como un autocontrol que tenemos, pero en el Señor. Guiados por lo que el Señor nos revela y tenemos un autocontrol de detenernos en nuestros propios deseos, en nuestros propios problemas y los de la demás gente cuando nos vienen y están muy cerca de afectarnos. Tenemos un autocontrol, lo que viene siendo el dominio propio. Un dominio propio con sabiduría de Dios en nosotros, ¿se entiende? Es como nosotros vamos saliendo adelante. Todo eso se le va a añadir a la fe. Dice al dominio propio paciencia, a la paciencia dice piedad. Entonces vamos nosotros a ver acerca de esta piedad, porque Pablo dice que quiere que los corazones de los hermanos sean consolados, unidos en amor. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, el ser nosotros, añadirle todo esto a la fe, es ir creciendo espiritualmente, es ir siendo cada vez mejor, es ir siendo cada vez más como el Señor, como Jesús, y por supuesto, ayudar a los demás, aquellos que no pueden ver ni entender, abrirles los ojos, sanar a los cojos. Entonces, entendamos de qué se trata esto, no es nomás para ti. Lo repito, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Yo le voy a mostrar aquí esto en Colosenses 2.2 y ya casi vamos a ir cerrando. Colosenses 2.2, busquen Colosenses 2.2. Vean el deseo, como les decía ahorita, de Pablo, de por qué él quiere que, aunque la iglesia ya conozca, aunque la iglesia ya haya oído, él tiene deseos que cualquier pastor debería de tener con su congregación. ¿Sí? No estar hablando de que ahí viene el viaje, que ahí viene el paseo, que ahí viene la reunión, que ahí viene no sé qué, perdiendo el tiempo en todas esas cosas. Y la gente cada vez más perdida y el mismo líder también. Entiendan cómo un hombre de Dios está preocupado por el rebaño que Dios le ha puesto. Wow. Colosenses 2.2. Fíjense lo que desea Pablo, para que sean consolados sus corazones, le estaba dirigiendo a la iglesia, unidos en amor. Unidos en amor. Estamos hablando del amor de Dios. No de hermano, vamos a hacer comida, usted trae las tortillas, yo traigo los frijoles, aquel trae la soda, mira qué bonito, mira qué bien es estar los hermanos en armonía. No. Entiende que eso está bien, pero está mucho mejor esto. Vean lo que dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Ahora, ¿cuál es el amor?
¿Y para qué sirve? Dice aquí hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. El amor de Dios son sus mandamientos. Una iglesia sin mandamientos de Dios, una iglesia sin revelación no sirve para nada. Puede ser que ni de Dios sea todavía. Porque es necesario ir alcanzando todo lo que esté escrito porque nos conviene. Nos conviene. Vean lo que sigue diciendo, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ese es un deseo para toda la congregación de parte de un hijo, de un siervo de Dios. En este caso, el hermano Pablo. Entonces ese sería para todos los pastores, ¿no? No estar ahí pegando de gritos, regañando, enseñando una cosa por otra, lo que se les viene a la mente, lo que está pasando en el edificio, que nadie paga la luz, nadie paga, nadie ayuda, nadie coopera, ahí se la llevan. Para eso se congregan para mal. Entendamos las necesidades, las prioridades que tenemos ya en estos tiempos y a nadie le importa. Aquí está escrito, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Si ya eran salvos, si ya viven por fe, ¿para qué quieren todo eso? Bueno, es que es necesario. Dice el 3, en quien están escondidos, escuchen, en quien están escondidos, sé que no es para todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y alguien dirá, a mí no me importa eso, que lo haga el pastor, él es el líder, él es el maestro. Bueno, ten cuidado porque aquí dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Las palabras persuasivas son las que tienen fuerza y eficacia para convencer. O sea que si tú no conoces, va a llegar alguien y te va a meter palabras y te va a convencer. Con puras mentiras y tú vas a decir, amén, hermano, usted también es de Dios, usted es de los buenos. Por eso lo que pasa aquí es para la purificación, para la salvación y para la perfección. Ahora sí podemos ir entendiendo cada vez más, ¿sí? Pero como les digo, ya vamos apuntándonos hacia el final. Regresemos a 2 de Pedro 1:7. ¿Sí? Ahí vemos esa piedad tan hermosa, es conocer a Dios con el propósito más grande de ir avanzando y de no ser engañados por los demás. Porque hay bien muchos que entran encubridos por ahí, escondidas para cambiar a aquellos que ya cambiaron y volverlos otra vez. ¿Sí? Eso está escrito. Dice el 7, la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Ahora, el afecto fraternal es la comunión que tenemos entre hermanos. Nos conviene hablarle a otro hermano de la verdad de Dios, de siempre decirle lo que está escrito aunque no le guste, porque él mismo va a ser el mismo testigo delante de Dios de que ya se le habló de esto, aunque él no haya creído, pero él es testigo de que no ha creído. Él es testigo de que no le importó lo que le dijiste. Él es testigo de que rechazó esa palabra. Por eso es importante que esa piedad, al conocimiento que tenemos, se extienda hasta los demás hermanos, porque se les tiene que dar el amor. Se les tiene que dar las escrituras a ellos. Wow. Aquí vienen los resultados. Entiendan que todo está aquí. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, dice Pedro, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no vas a estar tú queriendo buscar en libros, en el internet, viendo cosas que no sabes si son o no son. O sea, tú no vas a andar de ocioso en nada. Tú no vas a andar en una suscripción de un pastor que te esté mandando letras y te esté mandando emails y te esté mandando devocionales y te esté mandando todo eso porque ocupas y ocupas y ocupas. Lo que ocupas es arrepentirte. Eso es lo que ocupas. Porque es que escrito está que si tú haces todas estas cosas, tú no vas a estar de ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que tú no eres pastor, no eres líder, no eres nadie. Pero tienes que conocer, tienes que saber, porque tú eres participante, tienes que participar supuestamente de esa naturaleza divina. Entonces, si no, entonces estás afuera todavía. Entendamos, esto es duro, pero es la verdad. Dice el 9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Ahí no dijo el hermano o la hermanita, puede ser el mismo pastor, puede ser tu mismo apóstol al que siempre has seguido.
entiende que el que no tiene eso, aquí está, es un ciego. Es un ciego y no sabe ni ve nada. Y así está de líder, así está de maestro, así está de evangelista, así está dirigiendo obras, enseñando a los niños, así como le hacían los judíos. Igualito, diciendo que ellos son maestros y no saben ni entienden nada. Entonces entendamos que esto se vuelve a repetir. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice, es ciego. Pongan atención en lo que sigue aquí. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que siguen haciendo lo mismo que antes. Como que no les hubiera pasado nada. ¿Sí me explico? O sea, a ellos les pasó algo, pero se han olvidado y lo siguen haciendo hasta peor. Por eso una persona ciega, olvídense. Miren, aquí están los ejemplos. Ven hacia adelante, en 1 de Juan 2:7. 1 de Juan 2:7. Vean este nuevo mandamiento que dice aquí. Que vuelve y se queda en lo mismo, siendo nuevo. ¿Cómo está eso? Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra. Escuchen eso. ¿Cuál es el mandamiento? La palabra. La palabra y la palabra. Que habéis oído desde el principio. Entonces ahí nosotros tenemos que quedarnos en lo mismo, en el mismo Dios, en el mismo Espíritu, en el mismo todo con el Señor. Porque esto no cambia, no tiene sombra ni cambio de variación. Eso de que hoy estás aquí y después ya avanzaste, entiende, no te confundas. Se está refiriendo a la creencia, a la revelación del mismo Dios que nunca va a cambiar. No que te quedes estancado y no vayas hacia adelante, no. Estamos hablando del entendimiento, de participar en cosas divinas. Pero todo está en lo mismo, que es la pura palabra de Dios. Eso es a lo que se refiere. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos se están quedando y aquellos que están recibiendo toda la revelación, todo el misterio, van hacia la meta. O sea, es una realidad, que en las iglesias unos están como muertos, como dormidos, como enfermos, y otros vayan hacia adelante. Aquí eso está escrito. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahí está el típico que no ha creído. Ahí está aquel que tiene todavía poca fe como los discípulos. Pero sí dice que es hermano, ¿no? Y dice que lo ama. Pero claramente dice aquí que lo aborrece. Dios ve el corazón, por eso dice eso. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea que nunca va a haber ningún problema con un hermano verdadero. Siempre va a haber lo mejor y lo que te conviene a ti, porque es como lo hiciera para él mismo, porque él ama al prójimo como él mismo. ¿Entiende? Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces ahí vemos con quién están participando, hasta con los ojos cegados ya. Regresemos aquí y ya casi vamos a ir cerrando. Dice en 2 de Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces ahí está la necesidad de lo que nosotros tenemos que hacer para poder nosotros participar, por supuesto, de lo que Él espera que participemos, de una naturaleza divina. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí está también, en 1 de Juan 3:19. 1 de Juan 3:19, vean esto. En esto conocemos, dice él, que somos de la verdad y aseguramos, o sea, afirmamos nuestros corazones delante de él. ¿De quién? De Dios. No andamos con dudas, no andamos, Señor, si puedes, no, Señor, y aquí estoy. No, está, el corazón está dado para Dios. El mío, al menos, no sé el de usted. Usted tiene que entregarlo para que esté bien firme con el Señor. Dice, enseguida dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea que si de repente en la carne tu corazón te mete ideas media raras, dices tú, yo como que soñé, yo como que siento, como que presiento, dice uno, bueno, acuérdate lo que está escrito y el mismo Dios te va a dar entendimiento y sabiduría y Él mismo sabe todo lo que te conviene. Por eso dice y habla acerca del corazón, ¿sí? Porque estamos en un cuerpo de carne todavía, de pecado y de maldad.
Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si muchas veces lo que estás haciendo piensas que está ok, está bien, pues de repente te va a hablar Dios, te va a decir, hey, párale, eso no es. Y tú dices, ok. Entonces es cuando Dios te reprende. Cuando sientes esa sensación, esa necesidad de no hacerlo nunca jamás, lo que sea. Dice, cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Aquí están todas las promesas y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso vemos nosotros que es, ahora sí, la fe solamente. Porque nosotros estamos bien cubiertos del Señor en todos los aspectos y tenemos bendiciones en nuestras vidas. Recibimos, damos, actuamos, caminamos, lo vemos, actuamos. Tenemos una comunión en un 100% con Dios todo el tiempo. Por eso está escrito esto. ¿Cómo va a ser una mentira esto? Es una verdad. Todo lo que estamos viendo son las verdades que son para los cristianos, ¿entienda? Le voy a repetir el 22. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Tiene una coma y dice, porque guardamos sus mandamientos. O sea que no vas a pedir cosas extravagantes. Vas a pedir lo más indispensable que tú ocupas. Porque eso es lo que vives ya. A ti no te importa tanto las cosas como antes, o no sé si todavía. Pero eso tiene que quedar en el pasado. Tú eres una criatura nueva. Las cosas viejas han quedado atrás. Tú eres alguien nuevo ya en el Señor. Por eso ya no pides tantas cosas. Y el Señor te bendice y te sobreabunda de cosas. Y tú dices, ok, pero es Él. Ya es Él, ya no eres tú el que te está dando tantas cosas. ¿Entiende? Dice, porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ha habido transformación. Dice, y este es su mandamiento, gloria al Señor, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces tenemos como un mandamiento creer en algo que no creían los discípulos, que era creer en el nombre del Señor Jesús. Todo el tiempo andaban cortos, querían hacer las cosas, pero no podían. Y alguien va a decir, no, pero el Espíritu no había venido sobre ellos. Bueno, pero ya tenían fe. El centurión tenía fe. El centurión dijo, no hace falta que vayas, nomás di y él va a ser sanado. Él sabía el poder del Señor. Él sabía, había oído quizás, y dijo, no ocupo que ni venga, con que diga la palabra, eso se va a hacer. Entonces es lo mismo hoy. Todo lo que está escrito se va a cumplir, se va a cumplir y se va a cumplir. Usted se va a dar cuenta cuando llegue a la presencia de Dios lo que le estoy diciendo. Todo lo que esté escrito se va a cumplir. Por muy exagerado que usted lo lea y diga, no, así no es. A mí me lo explicaron diferente, tenga mucho cuidado. ¿Sí? Tenga mucho cuidado. Dice el 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Vean esas promesas. Dice, y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ya voy a cerrar aquí. Regresen conmigo a 2 de Pedro 1:11. Vean ustedes lo que dice aquí ya, para que ya con esto quede bien completo usted de una vez por todas, que es vivir y caminar por fe. Dice, porque de esta manera, oigan bien todo lo que les enseñó, lo que nos enseñó el Señor más bien, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tiene usted que entender que es vivir solamente por fe. ¿Sí? Ya no es como le dijeron, que no le explicaron, sino usted tiene que irse siendo transformada todo el tiempo por el poder de Dios en su vida. Amén. Dios les bendiga.